Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David López y en este video quiero explicarles qué es Singleton. Singleton es un patrón de diseño que permite restringir la creación de instancias de una clase. El objetivo principal de utilizar este patrón es que una clase solo tenga una instancia y al mismo tiempo proporcionar un punto de acceso global a ella. Para explicarles mejor, he hecho este diagrama UML. Esta es una clase que implementa el patrón Singleton. El nombre de esta clase como ejemplo es Singleton, lo cual cambiaría según el nombre de la clase en la que ustedes quieren implementar el patrón. En este tipo de diagramas, las variables o métodos que son privados tienen un signo menos y las variables o métodos que son públicos tienen un signo más. Así que yo me voy a basar en este diagrama para realizar un ejemplo. Voy a crear un nuevo proyecto, categoría Java, tipo de proyecto, aplicación Java, y le voy a poner de nombre Singleton. No voy a crear la clase principal, y en este proyecto voy a crear dos paquetes. Un paquete que se llame modelo y otro paquete que se llame JFrames. En el paquete modelo voy a crear una clase que se llame sesión. En esta clase voy a implementar el patrón Singleton. Imaginemos que necesitamos tener algunos valores globales en nuestra aplicación mientras se está ejecutando y que podamos acceder a estos valores desde cualquier clase. Estos valores podrían ser el nombre del usuario que ha iniciado sesión y el tipo de usuario que es, ya sea administrador, vendedor o cualquier otro. Entonces voy a crear estas dos variables, pero primero voy a borrar estos comentarios. Estas variables tienen que ser públicas y las voy a crear de tipo string porque solo van a contener texto. Entonces sería usuario y tipo usuario. Entonces ya creamos la clase y las variables que vamos a utilizar. Así que a partir de aquí comenzaré a implementar el patrón Singleton. Para implementar el patrón Singleton necesitamos una variable que sea privada y que sea del mismo tipo de la clase. Entonces tiene que ser privada y tiene que ser del mismo tipo de la clase, así que tiene que ser de tipo sesión. Y le voy a poner de nombre sesión. Ahora necesitamos que el constructor de la clase sea privado. Si nosotros no declaramos el constructor, entonces Java lo crea, pero sería un constructor público. Entonces, para que sea privado lo vamos a declarar de esta forma. Y ahora ya tenemos un constructor privado. Esto se hace de esta forma para que no se puedan crear más instancias de esta clase en otras. Y por último, nos hace falta un método que sea público y que se llame getInstance y que retorne la única instancia de la clase. Entonces vamos a declarar este método que tiene que ser público y como va a retornar la única instancia de la clase, tiene que ser tipo sesión y se llamará getInstance. En este método lo que se tiene que hacer es una validación. Entonces vamos a poner if, presionamos tab y ponemos la condición. Esta condición sería si sesión es igual a null, entonces adentro del if tendríamos que crear la única instancia de la clase. Vamos a poner sesión es igual a new sesión. Y como ven, aquí podemos utilizar el constructor porque estamos en la misma clase. Pero si intentáramos crear una nueva instancia en otra clase poniendo new sesión, entonces nos daría error. Y entonces, una vez que hayamos ejecutado este código, ya se habrá creado la única instancia de la clase. Y lo único que tenemos que hacer al final del if es retornar la variable sesión, que ya contendría la única instancia de la clase. Entonces ponemos return sesión. Y como ven, ya tenemos todo lo que nos indica el diagrama. Pero aún no hemos terminado de implementar el patrón Singleton, ya que tenemos que tomar en cuenta otras dos cosas que son muy importantes. La primera es que el constructor de la clase es privado y por lo tanto no vamos a poder crear objetos o instancias en otras clases. Y en este momento, para llamar a este método, necesitamos crear objetos. De lo contrario no podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
¿Cómo podemos llamar a este método getInstance desde otra clase sin crear un objeto? Simplemente tenemos que utilizar un modificador. Este modificador es static. Un método o una variable que sea estática no le pertenece a los objetos, sino que le pertenece a la propia clase. Así que para llamar a un método o variable estática, simplemente se pone el nombre de la clase, punto, y el nombre del método o variable. Así que de esta manera solucionamos este problema. Pero ahora tenemos errores en nuestro método. Esto es porque la variable sesión no es estática, y una variable que no sea estática no se puede utilizar en un método que sea estático. Así que si este método es estático, la variable sesión también tiene que ser estática. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si nosotros vamos a trabajar con más de un hilo en nuestra aplicación, o sea con 2 hilos o más, puede ser, aunque sea poco probable, que en algún momento 2 hilos llamen al mismo tiempo al método getInstance. Y si en ese momento la instancia de esta clase no se ha creado, puede ser que se creen 2 instancias, una por cada hilo. Para evitar esto se utiliza otro modificador. Este modificador es synchronized y se debe de colocar en la declaración del método. Y si no sabemos cómo se escribe, podemos poner syn, presionamos control espacio y veremos cómo se escribe automáticamente. Cuando utilizamos synchronize en un método, lo que hacemos es modificarlo de tal manera que si 2 hilos llaman al método al mismo tiempo, solo un hilo podrá utilizarlo, mientras que el otro tendrá que esperar a que el primero termine de ejecutarlo para poder utilizarlo. Y de esta manera, si 2 hilos llaman al mismo tiempo a este método, solo uno podrá crear la instancia, mientras que el segundo estará en espera, y cuando el segundo lo ejecute, la instancia ya estará creada, y será una instancia única. Entonces, con estas líneas de código, implementamos el patrón singleton en una clase. Esta clase ya no la voy a modificar, lo que voy a hacer ahora es crear 2 JFrame, uno que me simule un login y otro que me simule una bienvenida. Y bien, ya creé los 2 JFrame, el que me va a simular el login y el que me va a simular la bienvenida. En el diseño de login he agregado 2 etiquetas, un campo de texto, un cuadro de contraseña y 2 botones. Todos estos componentes los encontramos en la paleta de componentes y de aquí los arrastramos hasta el diseño y los colocamos donde queremos. Luego de esto lo que hice fue cambiarle el nombre de variable a cada componente. Para hacer eso tengo que hacer clic derecho sobre cada componente y seleccionar cambiar nombre de variable. Al campo de texto le puse txtusuario, al cuadro de contraseña le puse txtcontraseña, al botón iniciar btn iniciar y al botón salir btn salir. Les menciono esto porque estos nombres de variables los vamos a utilizar en el código y de esta manera vamos a comprender mejor el código. Y lo que hice después fue programar los botones. Para programar cada botón tengo que hacer doble clic sobre cada uno. De esta manera se va a crear el evento actionPerform del botón, en este caso del botón salir. Y en este evento tenemos que poner todo el código que queremos que se ejecute cuando presionemos el botón salir. Entonces yo aquí puse system.exit y entre paréntesis 0. Esto es para que se cierre por completo la aplicación. De igual manera, para programar el botón iniciar, tenemos que hacer doble clic sobre él, para que se cree su evento actionPerformed. Lo que yo quiero que se realice en este botón cuando lo presionemos es que se le asignen valores a las variables usuario y tipo usuario. Y para tener acceso a estas variables necesitamos utilizar el método getInstance. Y si se recuerdan, este método lo modificamos como estático, así que para tener acceso a él simplemente vamos a poner el nombre de la clase, punto y el nombre del método. De esta manera vamos a obtener la única instancia de la clase sesión, y si agregamos otro punto, vamos a tener acceso a las variables y métodos de esa clase. Al inicio del video les mencioné que el patrón singleton tiene como objetivo principal que una clase solo tenga una instancia, y al mismo tiempo proporcionar un punto de acceso global a ella. Entonces ese punto de acceso global sería este, ya que al poner esto en cualquier clase y agregar un punto, vamos a tener acceso a las variables y métodos de la clase sesión. Entonces por eso sería un punto de acceso global. Así que de esta manera vamos a tener acceso a la variable usuario y le vamos a asignar el texto que se haya ingresado en el campo de texto txtusuario. Y a la variable tipo usuario le vamos a asignar administrador. En un proyecto real tendríamos que utilizar una conexión a base de datos para validar el usuario y contraseña, y si estos dos son correctos, obtener el tipo de usuario que es la persona que se está logueando.
Pero como este es un proyecto sencillo, a modo de ejemplo, no vamos a utilizar conexión a base de datos. Así que vamos a asignar el tipo de usuario de esta forma. Luego de esto lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia del JFrame bienvenida y hacerlo visible en pantalla. Así que este es todo el código que se va a ejecutar cuando presionemos el botón iniciar. Ahora veamos el JFrame bienvenida. Lo primero que veremos aquí son los nombres de variable. LBL nombre, LBL tipo y btn salir. En el código del botón salir, lo único que agregué es this.dispose. Esto es para que cuando presionemos este botón solamente se cierre este JFrame. Además de esto, lo único que he colocado son estas tres líneas de código. Esta primera línea se utiliza para que cuando el JFrame se haga visible, se muestre en el centro de la pantalla. Y esta línea se tiene que colocar en el constructor del JFrame. De igual forma, en el login colocamos esta línea, siempre dentro del constructor del JFrame. Así que los dos JFrames se van a mostrar en el centro de la pantalla. Y luego de esto, lo que voy a hacer con estas otras dos líneas de código es asignarle el texto a las etiquetas LBL nombre y LBL tipo. Estas etiquetas serían estas, nombre y tipo usuario. Esto lo tengo que hacer en el constructor de este JFrame, para que cuando el JFrame se haga visible, estas etiquetas ya tengan el texto asignado. Entonces, al texto de la etiqueta LBL nombre, le voy a asignar el valor de la variable usuario de la clase sesión. Y al texto de la etiqueta LBL tipo, le voy a asignar el valor de la variable tipo usuario de la clase sesión. Ahora lo único que tengo que hacer es ejecutar el proyecto. Y como ven, lo primero que se muestra es el login y se muestra en el centro de la pantalla. Aquí voy a ingresar un nombre de usuario y una contraseña cualquiera. Voy a presionar el botón iniciar y se muestra el JFrame bienvenida y de igual forma se muestra en el centro de la pantalla. Lo que podemos observar aquí es que el texto de la etiqueta LBL nombre ya tiene asignado el valor de la variable usuario de la clase sesión y el texto de la etiqueta LBL tipo ya tiene asignado el valor de la variable tipo usuario de la clase sesión. Voy a presionar el botón salir y como ven solamente se cierra el JFrame bienvenida. Voy a cambiar el nombre de usuario y ahora cuando presione el botón iniciar, lo que va a pasar es que este nombre de usuario se le va a asignar a la variable usuario de la clase sesión, para que cuando se cree la nueva instancia del JFrame bienvenida, ese valor se le asigne al texto de la etiqueta LBL nombre. Y como ven, eso es justamente lo que pasa. Ahora se muestra el nombre de usuario Karen en vez de David. Y es así como nosotros podríamos utilizar estos valores globales desde cualquier clase para cualquier propósito. Ahora voy a presionar el botón salir. Solamente se cerró el JFrame bienvenida. Voy a presionar el botón salir de login. Y como ven, ahora sí se cierra la aplicación por completo. Y es así como hemos implementado el patrón singleton en una clase y la hemos utilizado en otras. Entonces eso sería todo en este video.